¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos de Canal 28. El 20 de noviembre de 1989 se adoptó la Convención sobre los Derechos de la Niñez por la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue declarado ese día el Día Universal de la Niñez, una fecha que vale la pena destacar y justamente por ello vamos a hablar el día de hoy sobre este tema. Y justamente sobre eso aquí le presentamos más datos. La vida tan acelerada que se vive en la actualidad está generando importantes problemas en la niñez y el principal es madres y padres ausentes. Especialistas detallaron que esto se deriva de la falta de comunicación efectiva entre los padres de familia y o cuidadores de las y los infantes. Rogelio Ibarra Martínez, psicólogo especialista en temas de niñas y niños, explicó que la falta de comunicación genera problemas de seguridad e identificación de las emociones en las niñas y niños. Pero no tienes una interacción con el infante, ¿sí? Entonces empiezas a desarrollar también un papá o una mamá distante, y pues obviamente un niño va a necesitar siempre a un cuidador, ¿sí? Somos el único ser vivo que necesitamos, somos dependientes de alguien adulto. Hay muchas inseguridades y la inseguridad puede actuar de muchas maneras, ya sea que yo soy agresivo y te quiero hacer menos, pero es por la misma inseguridad, o yo me siento inseguro, estoy triste, estoy, sumiso, exacto, agresivo, sumiso. Esta situación puede mejorar, pero no solo atendiendo a las y los menores, sino trabajando de manera integral con los padres de familia, ya que quienes viven esta situación están siguiendo patrones con los que fueron educados ellos. Hay que empezar a enseñarle a los hijos, primero que nada uno como adulto, saber comunicar. ¿Qué comunicar? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que...? También otra cosa, muchas veces suelen los adultos, papás, regañar al infante sin saber por qué. El infante no sabe qué está pasando. O sea, solamente por miedo ya lo dejo de hacer. Entonces, es tratar, también es muy difícil para el papá, pero es tratar de darle a entender, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Sabes por qué te estoy castigando? Y no, o sea, al contrario, te castigo porque lo hiciste mal y punto. Y no, el niño no sabe qué hizo. Lo va a dejar de hacer a lo mejor, pero por miedo, no porque sepa qué es lo que hizo. Así que el principal reto es tener una comunicación efectiva y tiempo de calidad. La comunicación efectiva, porque todo es comunicación. Te puedo pegar y esto es comunicación. Sí, pero una comunicación efectiva, ¿qué es? Dar a entender lo que tú sientes, ¿sí? Y que sea recibido, que el receptor aprenda a decir, ok, le estoy haciendo un daño, ¿sí? Entonces, eso es la comunicación efectiva y sí, todo se desenvuelve ahí. El especialista llamó a las madres y padres de familia a trabajar en estas problemáticas y no evadirlas con el mal uso de las tablets o celulares. Con imágenes de Eduardo Hernández y Aaron Armenta, Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28. Bien, de acuerdo a nuestros especialistas consultados para la información que les acabamos de presentar, uno de los problemas principales o retos principales que enfrenta la niñez en este momento aquí en Nuevo León es el abandono, la desatención, y esto también es generado por las dinámicas familiares en donde incluso padres y madres tienen que salir hoy en día a trabajar, a buscar el trabajo, y esto genera algunas dinámicas que producen esta cuestión de desatención, por así llamarlo. Y ahorita vamos a hablar con dos especialistas a quienes recibo con mucho gusto también para analizar este asunto y que abordemos ampliamente el tema de la niñez, los derechos de niñas y niños. Muchas gracias por acompañarnos, Ivette Fátima Mecot Rivera, secretaria ejecutiva del CIPINA Nuevo León. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y también Enriqueta Villarreal, coordinadora de delegadas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Y bueno, comienzo preguntándoles, ahorita que la presentábamos, Ivette Mecot, CIPINA, ¿qué es el CIPINA? ¿Qué significa la palabra CIPINA? Porque probablemente haya personas todavía que no tengan como bien ubicado este nombre. ¿Qué significa y qué hace el CIPINA? Claro que sí. Pues mira, primero el CIPINA es un sistema. Es el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y es un sistema que está creado desde el año 2015.
su naturaleza jurídica viene en la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, y también en la Ley del Estado se retomó esta figura, porque lo que pretende es generar mecanismos de atención y de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la gama de posibilidades y de circunstancias donde las niñas y niños se desenvuelven. ¿Qué es este sistema? Pues es un sistema conformado en principio por las dependencias de gobierno, entendido a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Tenemos las mismas funciones y prácticamente somos los mismos los que lo conformamos. A nivel nacional, por ejemplo, el presidente de la República es el presidente del sistema. En la misma lógica, en el Estado de Nuevo León, el gobernador es el presidente del sistema. Y luego está todo el gabinete, o una gran parte del gabinete, que tiene finalmente atribuciones y responsabilidades con respecto a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero no nada más está el gobierno, que eso es la parte importante. Ahí está también incluido el Poder Judicial, también tenemos al Poder Legislativo y, muy importante y de manera específica, la sociedad civil organizada. En el sistema de protección de derechos, que es el CIPINA Nuevo León, tenemos 10 sillas que se ocupan por personas que representan a la sociedad civil, y entonces todos en conjunto, y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues creamos política pública. Esa es la función del sistema, crear política pública, hacer programas que tengan una incidencia específica justo en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, tanto en forma preventiva como en forma de protección cuando ya se ha llevado a cabo alguna vulnerabilidad. Bien, es un tema transversal entonces, totalmente, ¿verdad? Es totalmente transversal porque en todos los niveles, tanto en los 3 órdenes de gobierno como también en la lógica transversal en cada uno de estos órdenes de gobierno, lo que finalmente el sistema pretende es que pongamos en el centro de la política pública y que se hable de qué está pasando con la niñez y la adolescencia en cada uno de estos rubros o de estos órdenes de gobierno y qué vamos a hacer. ¿Qué respuestas les vamos a dar a nuestras infancias y adolescencias y sus necesidades? Bien, ahorita vamos a hablar ya específicamente de qué está pasando con niñas, niños y adolescentes y por qué es necesario que se haya instituido esta instancia, ¿no? Este sistema, el CIPINA. Y bueno, vamos a ahora pasar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué es lo que hace la Procuraduría? Bien, la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León tiene como objetivo la atención de restituir los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes. Ok. Y bueno, justamente para entrar ya en el tema, ¿qué son los derechos o cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Quién empieza? Bueno, los derechos de los niños son todos aquellos que en sí están consagrados dentro de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como lo es, entre tantos, el derecho a la identidad, el derecho a jugar, el derecho de vivir en un hogar donde pueda tener un sano y adecuado desarrollo. Ok, son algunos de los derechos. ¿Hay más derechos que podamos señalar? Sí, fíjate que ahí yo a lo mejor aportaría un poco a lo que comenta aquí la licenciada Enriqueta. Podríamos decir que los derechos de niños y adolescentes son los mismos que los de los adultos. Tienen derecho a la participación, tienen derecho al sano esparcimiento, a tener una vida libre de violencia, tienen derecho a asociarse, tienen derecho a la libertad de expresión, tienen derecho a no ser molestados. Es decir, tienen los mismos derechos que tienen los adultos, pero son derechos que en el caso de este grupo poblacional tienen que ser reforzados. Si el Estado tiene que cumplir ciertos mecanismos para que se garanticen derechos de adultos, cuando se trata de infancias y adolescencias tiene que hacerse el doble y sobre todo estamos obligados a reforzar cualquier medida que sea necesaria para protección de derechos. Eso por un lado. Y además, en el Estado de Nuevo León, de manera muy orgullosa, podemos decir que tenemos 3 derechos más que no están incluidos incluso en la Ley General, que es el derecho a la revisión de la medida cuando justo la Procuraduría ha tenido que intervenir para la separación. Entonces también ahí tienen el derecho de que la medida, es decir, esta separación, se analice y se determine cuál va a ser la mejor resolución. Luego tenemos también el derecho a la parentalidad asistida, que implica qué estamos haciendo como gobierno y como Estado en su conjunto, tomando en consideración ya sociedad civil y los diversos poderes, ¿qué estamos haciendo para que los padres de los niños tengan los mínimos necesarios en virtud de que si ellos están bien,
van a generar también buenos escenarios para el desarrollo integral de sus hijos. Y esa es la parentalidad asistida, es decir, yo ayudo a los papás, pero mi objetivo final es la garantía de derechos de niños, niños y adolescentes. Y luego también en el tema de migrantes, también hay por ahí algunos derechos que son como muy específicos en la atención y cuidado de los niños, niñas y adolescentes que transitan por territorio de Nuevo León. Que también, pues obviamente, como todo ser humano, pues tienen derechos y al estar en nuestro territorio hay obligación por parte de las autoridades de atender y cuidar, sí. De cuidar sus derechos. Muy bien. Ahora, se ha manejado mucho en últimas fechas, o hemos escuchado mucho que incluso las organizaciones civiles, ¿no?, siempre apuntan a que se debe salvaguardar el interés superior de la niñez. ¿Qué es este concepto? ¿De qué se trata? Bien, el interés superior del niño es uno de los principios en donde se tiene que proteger a los niños por encima de los derechos de los adultos. ¿Esto qué alcances tiene? O sea, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Porque igual, pues así en palabras, pues dices, bueno, pues los niños van primero, pero ¿cuál es el verdadero alcance? Bueno, por ejemplo, en los derechos de salud, los niños tienen que ser atendidos primeramente antes que los adultos. Esa sería una de los ejemplos que podría darle. Ok, en cuestión de salud. Ajá. Ok. También a lo mejor a eso podríamos agregar que el interés superior del niño es que en sí mismo el concepto es un poquito como complejo de entender, porque podríamos decir, ¿sabes qué? Pues si es el interés superior del niño, entonces es primero lo que el niño quiere. Y no necesariamente es un tema de lo que quieran. Okay. El interés superior del niño se tiene que traducir en atención a qué es lo que el niño, la niña o el adolescente necesita para potencializar su vida. Es decir, habrá tanto, y como una frase que siempre repito, hay tantos intereses superiores del niño como niños existen, porque no es lo mismo lo que un niño puede necesitar o cuál sea su prioridad si tiene una familia que lo tiende, que lo cuida, donde está papá, está mamá, o solo uno de ellos, o hay familias, en la diversidad de las familias que pueden existir, y están cuidados y atendidos. Hombre, pues a lo mejor el interés superior de ese niño es que se encuentre dentro de la familia. Pero si estamos hablando de una madre o un cuidador o un padre que lo violenta, que lo maltrata, que hace alguna situación en contra de su integridad, pues el interés superior de ese niño es más bien la separación. Entonces, el interés superior de la niñez es un concepto muy amplio, se ha definido en 3 ámbitos muy específicos, no quiero ser tan técnica porque luego son temas más como complejos, pero son 3 elementos. Es un principio, puede ser un derecho, o puede ser también una categoría que los jueces tomen en consideración para determinar cómo van a ejercer la justicia cuando haya casos que lleguen ante los jueces. Ok. Y no tiene solamente que ver en cuestiones judiciales. O sea, ¿es un término que podemos usar siempre? Sí, claro. Y como bien dijo ahorita la licenciada Enriqueta, siempre se tiene que poner el interés superior de la niñez antes de la toma de decisiones de cualquier circunstancia que sea atinente o que añada a una niña ni adolescente a una circunstancia particular. Dicho de otra manera, siempre que haya un niño en el centro de una discusión, una controversia o de alguna situación, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en el contexto para que él se desarrolle de mejor manera? ¿Qué podemos hacer? Y a eso se referirá el interés superior del niño en el caso específico y particular. Claro. Ahora, ¿por qué tiene relevancia esto? O sea, ¿por qué si estamos un grupo de personas adultas y hay como una discusión, como bien lo decía usted ahorita, hay una discusión o hay un diálogo o hay una decisión que tengamos que tomar y que implica a un niño o una niña, ¿por qué debemos tener esa conciencia de decir, bueno, qué necesita la niña o el niño? ¿O qué le está pasando a la niña o el niño? Pues en principio porque se trata de su vida. Y porque tenemos que pensar en qué es lo mejor para esa niña, niño o adolescente en particular. ¿Por qué tenemos que pensarlo? Por una cuestión muy simple, y lo tocaste hace rato, porque tienen derechos. Okay. Y justo tienen derecho a que ese desarrollo integral de su vida se la podamos facilitar y se la podamos allanar todos los adultos que estamos alrededor. Es un derecho que tienen, y un derecho siempre trae una obligación. Entonces es el derecho que él tiene, lo cual implica que es una obligación para todos los que estamos en el contexto del niño. Claro, hasta ahorita hemos hablado como muy técnicas, ¿no? Sí, yo sé. En esto. Pero a mí me interesa mucho este tema porque
creo yo que falta aterrizarlo y generar una conciencia clara al interior de las familias o de las personas en general, de darnos cuenta que, como lo acaba de decir usted, niñas y niños tienen derechos, ¿no? Tienen derechos. Probablemente les veamos como, y ahorita lo vamos a ver después de la pausa, probablemente haya algunas concepciones sobre niñas y niños, ¿no? Incluso al interior de las familias, en donde, bueno, yo decido por ellos, yo sé lo que es mejor para ellas y ellos. Ahorita lo vamos a desmenuzar para ya irnos con ejemplos claros y generar esa conciencia y que se lleve esa información a nuestra gente sobre por qué hay que privilegiar primero a niñas y niños. Ya regresamos, estamos aquí en La Nocturna. Estamos de regreso en La Nocturna y seguimos hablando sobre niñez. Niñas, niños y adolescentes, sus derechos, el interés superior que debemos privilegiar sobre ellas y ellos. Y bueno, al principio de este programa veíamos una información, consultamos al especialista y esto también lo quiero relacionar con lo que dejamos pendiente antes de irnos a la pausa. A veces consideramos a niñas y niños, y me incluyo, ¿verdad? Porque pues obviamente así nos ha hecho el sistema o la tradición o llevarlo de generación en generación, en que niñas y niños no pueden decidir, que yo tengo que decidir sobre una niña o un niño, que incluso, bueno, hemos visto casos en donde los papás hasta tienen el concepto de casi creo que dueños, ¿no? Dueño o dueña de la otra persona. Entonces, se dan estos casos de los cuales nos hablaba el especialista, de que a veces castigas, maltratas, golpeas incluso, ¿verdad? Y no se hace una comunicación efectiva. Entonces, para allá quiero ir dirigiendo la conversación. ¿Qué piensan ustedes de esto? De la concepción que tenemos las personas adultas sobre niñas y niños. Bueno, pues ahí yo primero diría que de entrada infancia viene la etimología de el que no tiene voz. Okay. Y eso te dice mucho. Niñas, niños y adolescentes, sobre todo niñas y niños, aquí sí podremos enfocarnos un poquito más en este grupo, pues normalmente estaban entendidos como efectivamente una especie como de objetos. Así eran entendidos, eran objetos de protección. Es como, así como tengo un teléfono, tengo un niño. Entonces, como es mío, yo lo hice, yo fui quien lo creó, pues entonces yo decido por. Esto es justo lo que cambia a partir de la convención. Esta lógica de ser un objeto a pasar a ser titular de derechos y entendido como una persona que por más que esté chiquita, no significa que sea una personita disminuida en derechos. Esto fue el impacto muy grande que tuvo y que a nivel nacional y mundial, porque esto por supuesto tuvo un efecto mundial, hemos ido entendiendo que niñas, niños y adolescentes tienen esos derechos, pero que esos derechos, y precisamente una cosa de la que comentaba ahorita el psicólogo, tiene que ver con el entendimiento de en qué etapa de la vida están. Porque, por supuesto, cada etapa de la vida implica un tipo de comunicación asertiva con ellos dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Y esto tiene mucho que ver con cómo nosotros como papás o de dónde vamos a obtener herramientas para ser mejores padres. Y eso lo lleva un poquito a lo que te comentaba hace rato de la parentalidad asistida. Por ejemplo, dentro del sistema tenemos la Comisión de Primera Infancia que lleva la secretaria Marta Herrera, que ya la coordina, y también el sistema DIF, incluso por supuesto, tiene también centros de atención de acompañamiento a padres, donde se está trabajando en crianza positiva, cómo precisamente cambiamos la cultura de la forma de crianza, criar a los hijos de manera asertiva, con respeto, con cariño, con educación, pero una educación amigable, una educación en la que les permitamos a ellos desenvolverse, pues no es fácil de tenerla. Ninguno de los que somos papás, en mi caso que soy mamá, pues yo no nací sabiendo cómo hacerle, incluso siendo mujer adulta no sabía, uno va aprendiendo. Y te digo una cosa, si yo tuviera hijos hoy, a esas alturas del partido, te garantizo que haría muchísimas cosas distintas a como hice con mi hija que hoy tiene 14. Porque no tenía esta experiencia y no tenía estos conocimientos de lo que implica justo criar de la mejor manera. ¿Qué piensa usted de esto, licenciada? Bien, como lo comenta la licenciada, bueno, los niños tienen derecho a ser escuchados. Sin embargo, también dentro de los juicios donde hay la intervención, donde se encuentran inmersos los derechos de los niños, el hecho de que deban ser escuchados tampoco significa que lo que ellos quieran, atendiendo al interés superior de los niños, tiene que ser lo que ellos quieren. Tenemos que evaluar a través del sistema
de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes cuando los jueces nos solicitan la edad maduracional de los niños y evaluar lo que es el entorno social de donde se encuentra viviendo el niño, a fin de determinar si lo que el niño está solicitando es benéfico para él o no. Ok. Y en el caso de cuando las personas, por default, las personas adultas, no pensamos en justamente como lo decía ahorita la licenciada Ivette, en que esa persona que a lo mejor pues, está chiquita, ¿verdad? Es que no sé si así se le pueda llamar porque pues, es un tema sensible, ¿verdad? Pero estamos siendo conscientes de que esas personas chicas o medianas o grandes tienen capacidades, tienen información a su alcance, tienen decisiones incluso ya como niñas o como niños. ¿Estamos siendo conscientes en este momento? Yo creo que no. Al nivel al que deberíamos, voy a ponerlo así. No significa que tengamos batallas perdidas, pero no como deberíamos. Si tomas en consideración, o si toman en consideración que en el 89 se firma la convención, que estamos en el año 2023 y todavía tenemos que estar sensibilizando a autoridades, a servidores públicos, sociedad en general, tenemos que seguir sensibilizando que los niños tienen derechos. Eso ya te habla de que por supuesto que es necesario seguir hablando del tema porque no lo hemos hecho consciente. Okay. Quizás si ya estuviéramos haciéndolo consciente y como sociedad tuviéramos la lógica de que hay que dar prioridad al desarrollo integral de una niña y adolescente, a lo mejor estaríamos ya en otro tipo de discusiones y no estaríamos discutiendo el por qué un papá o una mamá, un cuidador, no puede violentar a su hijo o a su hija. Entonces creo que no hemos llegado al nivel donde deberíamos, pero justo este tipo de programas, justo lo que hacen instituciones como el sistema DIF, lo que pretende el sistema de protección de derechos, lo que están haciendo también dependencias de manera muy particular, de eso se trata, de difundir la información, y a mientras más personas lleguemos con esta perspectiva y que por lo menos hagamos clic en las personas que nos están escuchando, va a ser más fácil que ya lleguemos a otro estadio de la discusión y no que nos quedemos en si tienen o no tienen derechos y por qué. ¿Y por qué nos habremos atorado ahí? O sea, además ya pasaron 24 años, ¿sí?, del 89 para acá, y los años pasan y seguimos igual. ¿Por qué será? Yo creo que, y es una opinión muy personal, hablo a título personal, yo creo que eso tiene mucho que ver con que la niñez no estaba en el centro de la discusión. Realmente tiene poco tiempo que estamos volteando a verlos con la seriedad que implica. Ciertamente en el 89 se firmó, pero, por ejemplo, en México, desde el 89 hasta el 2010 creamos nuestra primera norma a nivel federal, y luego de ahí fue hasta 2006, aquí en Nuevo León, 2015, es decir, hemos ido como que a pasitos pequeños, pero eran también como muy, muy aislados los esfuerzos, no había una cuestión integral, y creo que ahorita tenemos ese enorme beneficio, que estamos generando mecanismos a nivel nacional, estatal y municipal, para ver si de esta manera podemos ahora sí permear de manera más importante en sociedad, en gobiernos, porque también hay que decirlo, y vamos a decirlo también como es, desgraciadamente el tema de infancia no se apuesta mucho por la infancia porque no hay gobernador al que le toque o presidente al que le toque toda la etapa de la infancia. Hay que tener voluntad, y en el caso, de verdad, tengo que decirlo, en el caso del gobernador, tiene la voluntad. Su primer acto de gobierno fue un tema para apostarle a la primera infancia. La primera infancia va a llegar hasta que incluso ya no va a estar como gobernador y va a estar saliendo a la primera generación. Pero no importa no verlo en el momento, se va en el proceso. Pero ser estadistas es estar viendo más hacia adelante, justo de cómo estamos creando una política para todos, aunque a mí ya no me toque. Sí. Y eso no se solía ver, también eso hay que decirlo. Sí, la frase tan común de sembrar, ¿no? Sembrar para el futuro. Que a lo mejor probablemente no vamos a ver esa cosecha porque pues estás justamente sembrando para futuras generaciones. Ahora, bien, ya que lo pone sobre la mesa, licenciada Ivette, esta cuestión de cómo pues todavía hay mucho por hacer ahí en ese tema de darnos cuenta, no ser conscientes con las infancias. Y ya que está aquí usted, licenciada Enriqueta,
lo podemos ver en los casos, en los reportes que se reciben. Entonces las familias, ahí está, ¿no? Se está dando todos los días reportes. ¿Qué es lo que reciben ustedes? Nosotros recibimos reportes. Tenemos un teléfono de emergencia las 24 horas, los 365 días del año. Tenemos todo un equipo como tipo call center, donde se están recibiendo los reportes. Ahorita vamos, el año pasado se recibieron 5,900 reportes. Ahorita vamos en 6,000 reportes. Creo yo que en esta administración se está visibilizando mucho lo que es la Procuraduría, se está dando más difusión a la atención, y es una del por qué hemos estado en aumento. A medida que nosotros estamos visibilizando la atención que se está dando, es ahí donde la gente empieza a reportar más. Entonces, esa es la atención que nosotros estamos brindando, levantando reportes que nos llegan a través de la Fiscalía, que nos llegan a través de los ciudadanos, que nos reportan de las escuelas, las maestras, correos electrónicos, a través también de redes sociales. Y a nosotros, al momento de recibir ese reporte, lo asignamos a un equipo multidisciplinario conformado por una trabajadora social, un psicólogo y un delegado, que es el área legal, quienes a través de un estudio multidisciplinario determinan si hay maltrato o vulneración de derechos, si hay vulneración de derechos, o bien si hay que restituirlos o si se descarta. Bien, vamos a marcar el siguiente corte y ahorita regresamos con usted para ya entrar en detalle sobre cuáles son los reportes, ¿no? Porque como lo mencionaba yo, ahí está, o sea, esos son el mejor ejemplo de que la lucha tiene que seguirse dando, porque pues lamentablemente todos los días tenemos esos casos tan lamentables, ¿verdad? Algunos en mayor o menor medida, donde se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ya regresamos, estamos aquí en La Nocturna. Estamos de regreso en La Nocturna y vamos a continuar rápidamente con más de este tema. Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hablábamos ahorita, antes de irnos a la pausa, licenciada Enriqueta, los reportes. ¿Cuáles son los principales reportes que reciben ustedes para ir viendo el panorama de cómo se encuentran los derechos, la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes aquí en Nuevo León? ¿Qué es lo que más les reportan? A nosotros los que más nos reportan son reportes sobre maltrato, de abandono y trato negligente, niños que no están registrados, que no van a la escuela, que los dejan los papás solos en el domicilio cuando se van a trabajar. Otro reporte pues es el maltrato físico, cuando los padres o algún cuidador maltrata a sus hijos en forma física, les produce lesiones, los estira del cabello, abuso sexual, maltrato psicológico o emocional. Sí, claro. Estos casos son muy frecuentes. De hecho, hemos estado viendo algunas historias recientes, ¿no? Incluso de casos en donde, muy lamentable, ¿no? Golpes que incluso llevan a la muerte a niñas y niños. ¿Esto qué nos indica? ¿Qué está pasando con niñas y niños aquí en Nuevo León? Bueno, el maltrato en sí, como yo lo estaba comentando hace un momento, a través de que nosotros estamos visibilizando la atención que se está brindando, es como llegan más reportes hacia nosotros. Anteriormente puede ser que no se estuviera reportando, sin embargo, a través de la difusión de la Procuraduría que estamos haciendo el trabajo, es como empiezan a reportar, se animan las personas a reportar. Nosotros recibimos reportes, aparte, como ya lo estaba comentando hace un momento, también recibimos reportes anónimos. Okay. Entonces, al difundir nosotros eso, de que también estamos recibiendo reportes anónimos, pues mucha gente también nos reporta. O sea, no se limita, o a veces se limitan porque tienen miedo a decir, es que dar el nombre y todo eso. Entonces, la gente se anima y reporta. ¿Qué nos indica esto, licenciada Ivette? Pues creo que sí, efectivamente, mucho, como dice la licenciada Enriqueta, es un tema de confianza. Es de confianza, tiene que ver con lo que comentabas hace rato, que creo que se está haciendo difusión de los derechos de niños y adolescentes, entonces estamos empezando una especie como de despertar de la normalización que teníamos justo de la violencia en contra de los niños, verlos como algo natural.
Yo le comento de repente a personas con las que hablo, o a veces incluso también a alumnos, que salgamos a la calle y volteamos realmente a ver la calle. Si estamos caminando en algún lugar, sobre todo las personas que son operativas, que están caminando en alguna colonia y si ven que hay un niño a las 11 de la mañana por ahí jugando en la calle, no es como es un niño más que está formando parte del ecosistema. ¿Qué está pasando? Porque ese niño no está en la escuela. En la escuela, exactamente. Es decir, tenemos que empezar a ver con otros ojos y a ponernos unos lentecitos con la visión de derechos de niños y adolescentes para dejar de normalizar. Y si dejamos de normalizar y que justo, insisto, este tipo de programas de difusión ayudan a ello, entonces la gente empieza a ubicar, esto no está bien, a dónde reporto, y tenemos que acercar esa información. Creo que eso es por un lado. Y el otro punto que yo diría es que, pues por supuesto que el aumento en la violencia en contra de niños y adolescentes a lo que nos tiene que llamar es a trabajar de manera más concreta en dos vías. La preventiva y la reactiva. La reactiva, por supuesto, la Procuraduría hace todo lo mejor para restituir derechos de quienes han sido separados de su familia, pero cuando no hay necesidad de ser separados o cuando apenas está de manera incipiente alguna situación que pueda poner en riesgo, pues tenemos que entrar en una perspectiva de política pública preventiva. Creo que eso es vital. Tenemos que aprender a prevenir y en eso estamos tratando de trabajar para que no se quede nada más en papel o en política pública que se nos ocurra. Estamos trabajando con estructura, con estrategia, con diagnósticos y justo los números nos dan los diagnósticos. Y ahí sabemos dónde se está dando, qué tipo de violencia se puede estar generando. Trabajamos con los que ya lo sufrieron, pero también trabajamos para reorganizar el tejido social, reorganizar la cuestión social, cultural, familiar, comunitaria. Y si trabajamos en eso, pues evidentemente vamos a ir luego bajando los índices de violencia. Sí, y qué bueno que toca usted en su primer punto, porque esto me lleva al otro concepto que me gustaría abordar con ustedes, o dos conceptos, el de edadismo y el de adultocentrismo. Ahorita mencionaba usted que a veces vemos a un niño o una niña y pues lo pasamos por default, o simplemente nuestra mirada está acá arriba y no vemos a la altura de niñas y niños qué está pasando, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender estos dos conceptos y sobre todo qué podemos hacer para que esto ya no siga incidiendo en nosotros, sino más bien combatirlos, ¿no? Pues creo que si hablamos del tema del adultocentrismo, lo primero que tenemos que tener claro es que si hay niños y adolescentes involucrados en una conversación, en una circunstancia o en alguna situación, tenemos que entender y ponernos en el lugar de esa niña, niño, adolescente para poder entender su situación, para poder entender su forma de pensar. Y creo que ese es un reto para nosotros los adultos. Nada más pensemos, por ejemplo, en el tema de redes sociales. El uso que tienen los jóvenes, los niños, que desgraciadamente hay a veces también un exceso en el uso, pero si están ellos, si sabemos ya que la forma en la que se están comunicando, no voy a entrar en una lógica de si es bueno o malo, que eso finalmente ya nos lo dirán los expertos, psicólogos, pero si ya sabemos que esa es la forma en la que se comunican, tendríamos nosotros que aterrizarnos y bajar un poco nuestra lógica de que si no es hablando de yo papá y tu hijo, si no tenemos esta diferencia autoritaria, no podemos comunicarnos. Si nosotros no empezamos a cambiar esa lógica, no vamos a generar comunicación. Los niños van en una velocidad vertiginosa que nosotros no tenemos idea ni podemos alcanzarlos. Y si aparte ponemos barreras, es muy difícil que alcancemos esa comunicación. Entonces, para mí, la perspectiva del adultocentrismo se basa en que podamos abrir nuestra posibilidad, que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de ser escuchados en su lógica, entenderlos y luego empezar a generar acuerdos. Sí, claro. Licenciada Enriqueta, su apreciación sobre el adultocentrismo. Bien, pues yo pienso, como dice la licenciada, hay que trabajar en eso, que los padres se acerquen a los programas que tenemos para que puedan, de alguna manera, tener habilidades parentales para poder ejercer una parentalidad efectiva. Bueno, hablando de casos, las historias son importantes, obviamente, y podemos aprender mucho, ¿no?, sobre los casos que lamentablemente se presentan aquí en el Estado, y la cuestión aquí es la no repetición. Licenciada Enriqueta, ¿algún caso que nos quiera compartir que usted recuerde y que nos sirva, que sea valioso para aprendizaje? Okay. Ha habido varios casos en los que se han abandonado niños en vía pública.
niños en los que se ha investigado, se ha tratado de localizar a la familia, incluso se han realizado pesquisas a través de las redes sociales, a través de los periódicos de mayor circulación, a fin de localizar familia en donde no se ha localizado. Y son casos muy impactantes porque abandonar a un niño en vía pública pues es un maltrato demasiado grave, es un abandono total. Estos casos me han impactado mucho porque al final hemos llegado a restituir los derechos de estos niños, niñas, en los cuales tienen el derecho a vivir en una familia, los cuales en su momento, en su oportunidad, pues los hemos colocado en una familia a través de la adopción. Claro, después de un proceso que ustedes encabezan como Procuraduría. Así es. Muy bien. Licenciada Ivette, ¿qué piensa de esto? Es bien común, lamentablemente, por ejemplo, el que abandonen bebés, incluso recién nacidos, en vía pública. Sí, de hecho, claro, está totalmente estudiado y regulado. Hay por ahí legalmente incluso un nombre específico para los niños que se abandonan así. Pero creo que tenemos que también entrar a la aproximación, digamos, de estos fenómenos en dos vías. Por un lado tenemos el tema también del acompañamiento desde la lógica de perspectiva de género, porque ser madre no es fácil, o sea, también hay situaciones hormonales que luego pueden producir que las madres tengan ciertas situaciones de depresión, que a lo mejor orillen y que no necesariamente sean madres que tengan la intención de abandonar per se. Justo por eso la ley también da un tiempo que se establece porque no es nada más ya lo encontré y ahora lo entrego en adopción, es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Pero por otro lado, por supuesto, a quien tenemos que poner el centro, regresando a ello, el interés superior de la niñez, es ese niño o esa niña que necesita. Con base en eso, yo creo que afortunadamente el sistema DIF, a través de la Procuraduría, tiene dos programas que son muy importantes. Ya existían desde hace muchos años, pero por supuesto ahorita gracias a Mariana Rodríguez se ha de verdad potencializado de una manera impresionante y de verdad de mucha fortuna para las niñas y niños, porque son dos mecanismos en los que pueden justo llegar a una familia que los quiera, los cuide y los atienda. El acogimiento y la adopción. La adopción ha existido siempre, bueno, no siempre, pero hace muchísimos años. Y el acogimiento es una figura que también es muy importante poner en la mesa, porque aquí hablamos de cómo la sociedad asume un papel protagónico, la comunidad, para el cuidado y atención de niños que están en una situación de vulnerabilidad, y les damos una familia que es un derecho prioritario que tienen. Entonces, las cosas que suceden, yo les digo una cosa, lo que pasa en Procu, lo peor que se puedan imaginar, eso y más. Lo que se puede hacer en contra de una niña, un niño, un adolescente, las vulneraciones y las violaciones a integridad, a dignidad y a todo, son inenarrables. El director que tenga la mente más oscura no va a llegar a alcanzar a ejemplificar lo que viven, y son cosas muy dramáticas. Pero luego también está la otra moneda. ¿Qué se consigue hacer cuando hay un equipo, cuando hay una institucionalización, cuando hay bagaje de información y de conocimiento y de experiencia, que eso es lo que tiene la Procu? ¿Cómo a través de todo eso se consigue un cambio de vida? O sea, los casos de éxitos, así como hay muchos que tampoco han llegado desgraciadamente a ser de buenos resultados, hay muchísimos casos de éxito, pero hay todo un trabajo detrás muy importante, y hay que seguirle apostando a eso. Sí, me gusta esta idea que acaba de plantear. De hecho, vamos a ir a la pausa, regresamos para hablar un poco pues ya hemos hablado la mayor parte del programa de lo que está pendiente, de lo que falta por hacer, de lo que nos falta de concientizar y bueno, pues vamos a sacudirnos eso y vamos a hablar de lo que sí se está haciendo bien, claro, y que estamos sembrando justamente para el futuro. Vamos al corte y ahorita regresamos. Ya regresamos aquí a La Nocturna y bueno, vamos a cambiar la perspectiva totalmente porque pues obviamente hay esperanza. Claro. Y bueno, eso es lo que nos tiene aquí también, ¿verdad? O sea, somos personas que estamos preocupadas y ocupadas en el tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para cambiar el panorama, el futuro de estas niñas y niños hoy en día? ¿Hay programas? ¿Qué podemos destacar? Bueno, tú adelante. Sí, adelante. Tenemos niños ingresados dentro del Centro Capullos, en que la Procuraduría está trabajando en un proyecto de vida para ellos. Muchos de estos niños que aún no cumplen la mayoría de edad,
estamos trabajando para conseguirles una familia. Hay muchos niños que estamos trabajando porque la finalidad es que los niños estén en familia, no que estén en una institución. Entonces se está trabajando para que los niños puedan vivir dentro de una familia. Tenemos algunos programas como es el programa de acogimiento familiar, en donde mientras resolvemos su proyecto de vida, los niños pueden estar bajo esa figura para que no estén institucionalizados. Los niños, o mejor dicho, sí, adolescentes que ya cumplen la mayoría de edad, durante el tiempo que están en el centro se les da educación escolar, asimismo se les apoya para que emprendan un oficio y al cumplir la mayoría de edad puedan ellos valerse por sí mismos. El hecho de que cumplan la mayoría de edad y que ya tengan que salir del centro no significa que no podamos seguirlos apoyando. Hay casos de adolescentes que, por ejemplo, cumplen la mayoría de edad, pero tienen un bebé con nosotros. Les buscamos algún lugar donde puedan tener un trabajo y puedan tener a su bebé. Y seguimos apoyándoles, ¿verdad? A través de los programas de bienestar social, etcétera. ¿De quién se acuerda usted así con una historia de vida como esta? Pues sí, tenemos un adolescente que hace poco egresamos del centro. Pudimos colocarla dentro de un empleo en un lugar donde podía tener a su bebé junto con ella. Al principio el bebé se quedó con nosotros, ella egresó, sin embargo, poco a poco fuimos dejándole el bebé para que ella pudiera ejercer una habilidad, para que pudiera tener habilidades parentales y pudiera hacerse cargo de ese niño. Actualmente está trabajando y va a estudiar y por ahí va teniendo un proyecto que queremos que sea de éxito. ¿Tienen garantizada su educación hasta los 18 años, mientras estén ahí? Sí, sin embargo, como quiera, lo seguimos apoyando. Okay. Seguimos apoyando. Incluso más allá de los 18 años, Sí. pero al menos hasta los 18 años hay una educación y esto se traduce en herramientas para la vida, ¿no? Es un derecho. Sí, también. Sí. Es un derecho que se tiene que garantizar y no porque estén institucionalizados los vamos a limitar, al contrario. También entendiendo que una niña o niño que viene sufriendo maltrato, su situación cognitiva quizá no es la misma que un niño que ha estado en una situación de protección. A lo mejor justo no lo enviaban a la escuela, a lo mejor estuvo solo un tiempo y luego se fue. Entonces, no porque tenga cierta edad significa que forzosamente tiene que estar en una edad escolarizada. También tenemos la enorme ventaja que hay convenios con la Secretaría de Educación y se da educación múltiple, multigrado, como se llama. Entonces, dependiendo de la situación en la que ellos llegan académicamente, se les refuerza, entonces se les da un nivel en específico para cuando egresen ya puedan acceder a la edad académica que les corresponde. Es decir, hay todo un tema de proyectos, de convenios, de colaboración con la Secretaría de Trabajo. Se hizo un convenio de colaboración justo para que aprendan un oficio. En este caso, incluso están aprendiendo a manejar. Se acaba de lanzar, si no me equivoco, esta semana, donde se les entregó sus credenciales de manejo, sus licencias de manejo, para que puedan ya cuando salgan de la institución tengan ya un oficio que puedan llevar a cabo y son convenios para que también Secretaría de Trabajo los aporte. Y eso me lleva a mi última respuesta en ese sentido. ¿Qué se puede hacer? Pues justo hacer que funcionen las coordinaciones interinstitucionales. Una sola dependencia no puede hacer todo. El sistema DIF tiene una lógica de una naturaleza de asistencia, que la asistencia no es otra cosa más que derechos, pero sola no puede, necesita la Secretaría de Salud, necesita la Secretaría de Educación, de Igualdad e Inclusión, Secretaría de Participación, y eso es un conjunto, precisamente eso es el sistema, y si a eso le sumas las rutas, que son rutas de hambre cero, la ruta de igualdad para todos, rutas que se están llevando a cabo en la lógica de política de gobierno, pues estamos tratando de hacer un plan integral, y hacia allá es hacia donde tenemos que ir, y claro, necesitan tiempo, necesitan afianzarse, pero el camino ya está empezando a andar. Ya. Ahora, ya para ir cerrando el programa, porque los minutos que nos quedan son pocos y el tiempo se va rápido, obviamente hay una responsabilidad por parte de las autoridades, ¿verdad? Y bueno, son quienes encabezan estos temas y estas luchas y bueno, la avanzada y al respecto, pero a veces estos problemas no existirían si no se generaran en la sociedad, ¿verdad? Entonces, las familias, ¿qué podemos hacer las familias para que estos temas
se vayan solucionando, subsanando o que se vayan previniendo, incluso que no se presenten, que no haya necesidad de activar tanto o a todas las secretarías en un tema cuando desde las familias esto se puede ir aprendiendo y se puede ir modificando y previniendo, ¿verdad? ¿Qué les podemos decir a las familias hoy en día que tienen niñas y niños? Pues yo lo primero que les diría y nos diría a todos los que somos padres, madres o cuidadores, no nos estresemos. No nos estresemos porque el estrés justo no nos permite tomar mejores decisiones y que sientan de verdad que al menos en la lógica de los servidores públicos que estamos ahorita de este lado, y hablo por todos los niveles, desde el gobernador, la licenciada Gloria Bazán en el DIF, las diferentes secretarías, yo les garantizo que estamos trabajando para que justo esta crianza positiva, por ejemplo, lleguemos a permearla al mayor número de familias posibles. No nos olvidemos que finalmente también, incluso está en la misma ley, y a veces en la ley no es porque nada más lo diga la ley, sino que tenemos que hacerlo real y material. La atención en derechos de niños y adolescentes tiene como objetivo la reunificación familiar. El objetivo es fortalecer familias para que las familias sean fuertes en todos los sentidos y puedan entonces aportar a un desarrollo integral de las niñas y adolescentes que están en esas familias. Entonces, yo creo, y de verdad lo creo profundamente, no solo porque trabaje aquí, sino porque sí veo que hay un compromiso para que la lógica de prevención, de acompañamiento, de llegar a las familias, de abrir cada vez más centros, de abrir cada vez más centros de atención de infancia, de abrir más lugares donde puedan los padres estar en comunicación con los hijos, donde demos herramientas a los padres. Yo sí veo muchos avances en ese sentido, apoyos económicos, apoyos en especie, el poder acceder a una situación de salud. Todos estos elementos hacen que los papás estén más tranquilos. Y si tenemos papás tranquilos, con menos estresores, vamos a tener también mayores posibilidades, no garantía, pero sí mayores posibilidades de que estos niños se desarrollen en ambientes mucho más amigables y haya menos posibilidad de maltrato. Licenciada Enriqueta. Pues que se acerquen a los programas que tenemos dentro de DIF Nuevo León. Inclusive hay otras asociaciones civiles también en donde nosotros los podemos canalizar para que puedan fortalecerse familiarmente y puedan lidiar, ¿verdad?, con algunas conductas de sus hijos o alguna problemática que presenten de pareja. ¿Cuál sería el estado ideal de un niño o una niña? Si lo podemos expresar así en esas palabras, ¿cuál sería el estado ideal? El estado ideal de una niña o un niño, hablando utópicamente, sería que todos sus derechos los tenga garantizados. Desde la perspectiva de que cuando nace la madre tenga, por ejemplo, a lo mejor un tema de parto humanizado, que ese niño pueda acercarse a su madre para que pueda alimentarse de ella desde los primeros minutos. Si a eso le vamos sumando que tenga, por supuesto, que se le pongan sus vacunas, que se le registre, que gracias al registro pueda entrar luego un sistema de atención si necesita alguna asistencia, que luego pueda entrar al sistema educativo, que tenga también la posibilidad de tener vida donde tenga un ámbito lúdico, donde pueda jugar, donde pueda salir a un parque donde esté alumbrado, donde haya seguridad. Eso sería una vida ideal. En pocas palabras, yo diría que un niño o niña adolescente, su mejor estadio de vida sería aquel donde se le garantizaran sus derechos. Así de sencillo. Que sean felices, ese podría ser un buen concepto. Al final, si todo está bien, el tema de la felicidad, del amor, de la empatía, de todos estos sentimientos tan positivos aflorarían también. Que tengan un hogar donde puedan desarrollarse ampliamente, que todo sea sano y adecuado a su desarrollo. Ok. ¿Se les debe decir o se les deben prohibir cosas a los niños? Por ejemplo, cuando un niño o una niña quiere, que estamos platicando, por ejemplo, si estamos nosotros aquí y llega un niño o una niña quiere decir algo y le decimos no, están hablando los adultos. No, claro que sí. Hay que decirles que no. Más bien estaríamos atentando contra su desarrollo integral si no les enseñamos a decirles no y a saber que no todo se puede hacer. La diferencia es cómo se le dice que no. No es lo mismo voltearme en el caso que pone, no es lo mismo voltearse y darle una cachetada diciéndole te estoy diciendo que te calles, a decirle, permíteme un segundo, hijo, porque estoy hablando, terminar la conversación y ahora sí, mira, cuando yo esté hablando, permíteme tantito, a menos que sea urgente, es decir, ya luego también esas son técnicas que los psicólogos, justo los expertos, nos pueden ir abrillando.
Pero los niños necesitan límites, sí También. o sí. Eso es algo muy necesario, porque si no luego pueden empezarse a desarrollar ciertas conductas o actitudes que tampoco son sanas para ellos. Y para eso justo se supondría que nosotros como adultos tenemos esa perspectiva o capacidad de poder irlos coachando hasta dónde sí, hasta dónde no, y los límites tienen que ser en todo, para todo, en sus diferentes niveles. No porque tenga 16, ahora usted puede hacer lo que quiera. No, tienes 16, a lo mejor antes así era tu espectro, ahora es así, pero sigue habiendo límites. Claro. Es necesarísimo. Claro, y nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Incluso hasta nosotras claro. y nosotros ya a nuestra edad. Hay que enseñar a los niños a socializar de manera positiva. Totalmente. Bien, pues se nos acabó el tiempo, de hecho ya. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y quisiera preguntarles sus medios de contacto, ya sea personales o de sus instituciones, el que gusten compartir, o si nos comparten los dos, para que las personas que nos hayan estado viendo, si tienen alguna duda, les quieren preguntar algo más, se los hagan saber. Licenciada Ivette. Claro que sí, pues mi nombre está bien raro, es Ivette Mecot, entonces se los voy a decir así deletreado. Es Ivette, _Mecot, con _T al final, @difnl.gov.mx, y pues en redes sociales del sistema DIF, que es DIF Nuevo León, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden mandar mensajes que el licenciado José Luis recibe todos, inmediatamente nos los hace llegar, entonces ahí estamos a la orden. Excelente. En las cuentas del DIF y del CIPINA también tiene... No, tenemos ahorita a través del sistema DIF, Ok. como nosotros somos parte de, ahí nos llegan la información. Perfecto. ¿Y en la Procuraduría? Bien, nosotros tenemos, ya lo había comentado hace un momento, tenemos un reporte, un centro de reportes, las 24 horas, los 365 días del año, para cualquier ciudadano que quiera realizar algún reporte de algún niño que esté siendo vulnerado en sus derechos, que pueda hacer un reporte ahí. Si quieren conversar conmigo, reportarme directamente a mi teléfono, es el 811-2296-367, y el teléfono de oficina es el 81-2020-8522. Perfecto, muy bien. Pues 075 es el número de reportes. Sí. 075. Muy bien, hay que grabarnos ese número, está súper sencillo. Así es. 075, y se necesita bastante porque pues como lo hemos visto, ¿verdad? Desgraciadamente pues esto está muy latente, entonces hay que tener ese número en cuenta. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Les esperamos en una siguiente ocasión para seguir hablando de este tema porque pues es necesario. Encantada. Muchísimas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A ustedes también gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente. Pásenla muy bien.